Madre Bueno, Entregada. muy bien, nos había quedado pendiente escuchar un ratito de Nino Bravo con ese tema tan recordado de América, que para nosotros tiene una significación tan especial, porque es América, es la patria grande en definitiva. Y bueno, esta noche vamos a tener el privilegio de poder ver en el Teatro Gran Plaza a las 21 horas un unipersonal, un judío común y corriente, libro de Charles Levinsky, a cargo de nada menos Gerardo Romano, en su novena temporada. Y señores, un lujo que nos damos hoy en Radio Nacional, lo tenemos aquí en el estudio. Muy buenos días, Gerardo. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación y por buscarme. Por supuesto. Eh, nosotros, bueno, por ahí hablo por mí, hay ciertos artistas que uno los disfruta, los consume por el hecho artístico meramente. Y hay otros, como es tu caso, en el que uno le ve otra cosa, ¿no? Le ve una manera de pensar parecida a la de uno, ve que el hombre se anima a hablar de muchas cosas sin demasiados límites. Así que bueno, eso es lo que por lo menos nosotros valoramos mucho de vos, Gerardo. El límite trato de que sea mi ignorancia. Bueno, si es por ignorancia, de eso tenemos mucho, ¿no? Y especialmente en lo que a teatro se No refiere. sé si tanto ignorancia como necedad. A ver, ¿cómo sería la diferencia? Y la diferencia es admitir que uno no sabe algo y afirmar que uno lo sabe sin que pueda ser una afirmación que uno pueda sostener con criterio, con seguridad, porque la verdad, como dice Foucault, no hay verdad de interpretaciones, ¿no? Totalmente. No hay verdades objetivas, No. etéreas. Gerardo, empecemos por, digamos, hablar de lo artístico. Yo quisiera que nos cuentes un poco relativo a esta obra, a un judío común y corriente, a tu juicio, ¿por qué 9 años? Porque una obra que dure 9 años es por algo. Bueno, digamos que como primera aproximación porque el público la acepta, la sigue aceptando y porque a mí es algo que me purifica, me recarga, decir, coincido con la mayoría de las apreciaciones del autor y aquello en lo que no coincidimos lo saqué y hice que coincida. Me fundí un poco espiritualmente con el personaje, saqué a pasear el judío que todos llevamos adentro. No sabemos si el origen de la sociedad es la poligenesia o es monocausal, pero el judaísmo está envuelta desde el comienzo de la historia, ¿no? Si es que Totalmente. hay un comienzo de la historia. ¿Y cómo fue ese comienzo de la historia, no? Sí, para algunos el comienzo de la historia es la aparición del hombre blanco tal y cual lo conocemos ahora. Para otros fue mucho antes. Esa debe Eh, ser la apreciación neoliberal. Tal cual. El criterio de ser dueño de la verdad, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, del descubrimiento de América. Sí, muchachos, en América había gente. Estaba descubierto. Exactamente. A ver, el teatro yo creo que es un fenómeno, antes que nada, de comunicación, por supuesto. Eh, en ese Amorosa. proceso, justamente de eso es lo que quiero hablar. En ese proceso de comunicación donde hay un elemento ahí jugando, vos qué has podido leer, qué has podido percibir del público, y me refiero a esta obra en particular por la temática tan profunda y tan pesada que trata. Vos, a lo largo de estos años, ¿qué has ido pudiendo ver? Que es que el terrorismo de, bueno, iba a usar una palabra que se adecua a esta obra que se refiere al autoritarismo. Sería hoy en día si los autoritarismos del siglo XX transcurrieron en Alemania con el nazismo, en Italia con el fascismo, en
España con el falangismo, en todos los países comunistas de ese momento, con el estalinismo. Aproxima una mirada metafórica respecto al neoliberalismo como nueva forma de afirmación del poder hegemónico globalizado, en el cual, a diferencia de esos autoritarismos, de esas autocracias que describí recién, no hay una concepción dictatorial, sino que se viste con ropajes de la democracia para desde la democracia rozar la institucionalidad, tener una mirada hegemónica, invencibilista, donde se emblocan los poderes, los factores de poder que tienen las sociedades, impulsadas por la globalización. O sea, como un disfraz de democracia Sí, formal. no es que alguien haya pergeñado, que se va dando en la medida en que una empresa económica, una corporación, es ilimitada su posibilidad de crecimiento, y en la medida que pueda abarcar aspectos comunicacionales que formatean la conciencia de los ciudadanos, no es que los ciudadanos piensen bien o piensen mal, es que piensan desde una afirmación falsa a veces. Son pensados, dijo alguien, ¿no? Sí, son pensados. Y entonces hay como un multiple choice, verde o marrón, o tache la. Entonces hay algo opcional que limita el pensamiento y la libertad, y hay aspectos económicos, de medios, de comunicación, aspectos políticos, que dificultan la formación de un pensamiento libre y verdaderamente democrático, ¿no? Y en este sentido, nosotros siempre hacemos hincapié en la comunicación a través de memes. La comunicación se ha transformado en transmisión de conceptos, de ideas muy cortitas, que nos quitan la posibilidad de desarrollar, de pensar, ¿no? Y por eso nos ocultan la realidad. Sí, son aspectos que ha acarreado este desarrollo de la humanidad hacia ese lugar, ¿no? Como es el fenómeno de la palabra es así, como no me estoy equivocando, de la maficización del poder, ¿no? Si el poder ejecutivo tiene lazos con el poder judicial, se está conculcando la separación de poderes, porque cuando dos tipos juegan al fútbol y están en bolas en la ducha después de jugar al fútbol, vos mirás y ves lo que ves y decís lo que decís, pero es algo que está reservado para dos personas que están en bolas en una ducha y han estado jodiendo con la pelota como chicos. Uno no juega al fútbol con los enemigos. Uno puede convertir en enemigo malamente, deportivamente, al adversario, que tendría que agradecerle que está enfrente, y oponiéndose permite establecer el juego, ¿no? Y no es que jugar al fútbol esté mal, pero mira, si sos juez no podés jugar al fútbol con el presidente. No podés. No deberías. Claro. No. Ese vínculo tan extraño que hay entre la justicia y ciertos sectores del poder es lo que más te preocupa de la realidad que tenemos hoy. Me preocupa sí del funcionamiento del Poder Judicial, porque en la medida en que no se puede ajustar el funcionamiento de los poderes del Estado y la separación de esos poderes, en la medida en que la democracia funcione como método de elegir candidatos o funcionarios, y esto ocurra y no haya manera de evitar este desborde del dique del poder que genera el funcionamiento de la democracia, no es transparente, no es algo que se pueda
Hay que ver cómo la democracia genera el propio dique de contención a esta circunstancia, ¿no? Claro. Vos tenés la experiencia de haber hecho el recorrido de los hechos de nuestro país desde aquella tirada de bombas en una plaza llena de gente. Yo era muy pequeño cuando eso sucedió. Luego fuiste guardaespaldas de Ilia y de Hungría siendo joven. Y luego participaste de la juventud peronista en los 70. Padeciste como todos la dictadura. Las dictaduras. Varias. Sí, claro. Sí, recién venía en el auto y no sé qué vi, no sé por qué pensé en Gardel. Porque pasamos por el teatro y me di, no, el teatro no, un lugar en una esquina muy linda que está ahí medio en obra. Y entonces dije, ¿qué era este edificio? Y dije, era un lugar, o un teatro, o un Hotel. hotel. Fuiste vos. Que era, estoy parafraseando, que había estado Antoine de Saint-Exupéry y Gardel. Y asocié inmediatamente la presencia de Gardel con su fascismo. Porque Gardel, cuando Uriburu lo sacó el 6 de septiembre de 1930 a Irigoyen y estableció la primera interrupción del orden constitucional, Gardel escribió un tema y que grabó un tema que se llamaba Viva la Patria en honor a Uriburu, lo cual me generó poca empatía con el zorzal criollo. Si bien hay que dividir, pero bueno, Sí, no, pero es muy hay complicado. otros zorzales que cantan menos y piensan mejor. Pero Gardel no era polémico, como Claro. Ahora viene bien esto que estás diciendo, Gerardo, porque la pregunta que te haría entonces es, ¿el arte es independiente de la política? No, el arte es política. Si no, no es arte, porque el arte sirve para desnudar el poder. Qué lindo. Qué lindo lo que... Claro, sirve para... O sea que el arte que contribuye a ocultar es una porquería. No conozco tanta maldad junta. Porque prestar tu talento y tu capacidad y un don para falsear la realidad o ocultar la realidad, no. Por eso de este fenómeno de la maficización del poder, de la democracia, que sería, en realidad es un neologismo que introdujo el gran David Viñas hace muchos años, muchas décadas, como una etapa posterior al capitalismo, ¿no? El ultracapitalismo esto que vimos, este fenómeno que también es una palabra que parece que uno se equivocara, que es la financiarización de la economía, ¿no? Esto de agarrar la guita y no saber hacer otra cosa que la guita vaya a la guita y genere más guita. Claro, especulación financiera, como sabe vos. Cuando el capitalismo se basaba en la producción de bienes y servicios, ahora parece ser que producimos papelitos, y más papelitos que valen que son más. virtuales además. Ni papel. Encima ya no son ni papelitos. No es una inversión productiva, que sería lo que es lo que da trabajo a la gente, ¿no? Da trabajo, que además habría que sumar otro problema que es el ecoambiente. Cómo le damos trabajo a la gente produciendo, que es una transformación de la naturaleza, sin dañar la naturaleza. Con salmoneras o sin salmoneras, con fracking o sin fracking, derramando cianuro en la superficie, envenenando el agua dulce. Yo veo esos ríos de Catamarca, de San Juan, cómo se hacen mierda, y el agua marrón, ese marrón ácido, que no es el cielo abierto y el agua que baja de la... Claro, pues normalmente es más barato producir contaminando que sin contaminar. Así ha sido siempre. Y cuando nadie lo controla... el enemigo del pueblo. Claro. Por eso el Estado, una de las cuestiones a las que debe comprometerse es al control, en todo aspecto. En este en particular, porque estamos cuidando nada menos que el planeta donde vivimos, ¿no? Bueno, y el judío se mete con todos estos temas, porque es un judío progre en el judaísmo, como en cualquier
religión, hay un abanico de seres humanos que van desde el progresismo solidario y empático con los demás seres que componen el espectro social en el que vive, o todo lo contrario, una concepción. A ver, te voy a hacer una pregunta compleja. Vos haces un judío común y corriente. Sí. Describime a un argentino común y corriente. Te defino un bahiense A ver, con una primera del aeropuerto acá, orden y limpieza. mira, Sí. Lo cual lo digo virtuosamente, sin todas las implicancias que pueden. sí, no orden de cuartel. Orden. Veredas limpias, pocos árboles que ensucian, muchos fresnos, Sí, algunas sí, lagerströmias. observador. ¿Y un porteño común y corriente cómo es? ¿Sabes por qué te pregunto? Porque gana Macri siempre en Buenos Aires. ¿Por qué gana Macri en Buenos Aires? Y porque están los solidarios, el poder. Es, digamos, la raíz de nuestra historia. La raíz de nuestra historia, sí. Nuestra historia empieza con Rivadavia y el primer préstamo que nos somete al yugo de Gran Bretaña con la Baring Brothers, de 1 millón de libras esterlinas para construir el puerto de Rosario, que nunca se construyó, que se iba a pagar con los cánones aduaneros, y que fue por 1 millón de libras esterlinas al 6% anual. La plata, maravilloso, la tomamos. ¿Cómo será que Rothschild, Nathan Rothschild, andás a ver qué chorno sería, se retiró de las conversaciones de lo vergonzoso que era el curro, el contrato? Porque de ese 1 millón de libras esterlinas, Argentina tomaba el préstamo como deudor, con garantía de la tierra pública, tomaba el préstamo, pero no retiraba el dinero quedaba en el banco en Londres. Una maravilla. Entonces nosotros, que éramos muy piolas, esa plata que nos prestaban al 6, la colocábamos en el mismo banco sin retirarla al 3. O sea que, en realidad, no nos llevábamos la guita y pagábamos el 3. Así que en el siglo XX no inventamos nada. Y eso continúa con Pellegrini, hasta Perón llega la deuda de la Baring Brothers. Claro. Y después con la guerra del Paraguay también se refinanció la deuda para matar a hermanos paraguayos. O sea que tenemos una larga historia en ese sentido. Para ir terminando, Gerardo, una para adelante. ¿Cómo ves el futuro inmediato de Argentina en base, a la coyuntura que tenemos hoy? Y en una coyuntura difícil, donde las dificultades financieras, estamos en ese mismo problema, estamos con el Fondo Monetario Internacional. Rivadavia se murió, pero... No, sí, más complejo, digamos, ¿no? Porque las superpotencias, los circuitos imperiales son mucho más complejos y viene una generala norteamericana y plantea cuáles son las necesidades de los Estados Unidos respecto de la Argentina. Nuestros recursos. Sin ambajes. Exacto. Si hay algo bueno en estos tiempos es que todo el mundo se ha quitado la careta. La verdad, todo el mundo habla desembosadamente. Eso sí, es un hecho de estos tiempos. Pero expresa una realidad cruel, ¿no? Salvaje, totalmente. Sí, no, es verdad. Hace 10 años a nadie, ni siquiera a Patricia Bullrich, se le hubiera ocurrido decir que van a sacar las indemnizaciones por despido. Es algo que no cuadra en ninguna cabeza. Esa cosa de un patrón que se pase entre los obreros y que los obreros tengan que bajar la mirada, porque si no, por sostenerme la mirada, te echo a la mierda. Claro, y no te pago un mango. No, y es una circunstancia difícil de comprender, ¿no? Que se vitupera el sindicalismo, la defensa de los derechos.
Bien. ¿Qué es lo cuánto molesta, ¿no? Todavía. Uf. ¿Cuánto molesta, sí, qué alegre. Una pregunta personal. ¿Qué te pasa a vos? Vos tenés una trayectoria de muchos años, muchos éxitos en el teatro. ¿Qué te pasa cuando te vas a subir al escenario? Hoy a la noche, cuando vayas al Teatro Plaza a las 21 horas en Bahía Blanca, vas a subirte al escenario. ¿Qué te pasa cuando vas a subirte al escenario? ¿Hay una transformación? ¿Qué sucede ahí? Me caliento la voz y me voy ya vestido y pronto al escenario más o menos a las 9 menos 5. Si hay telón en el teatro. Sí. Si hay telón, el telón está cerrado, estoy del lado adentro del escenario, digamos, y escucho el murmullo del público, que es la música más bella que tiene un actor para... Yo creo que todos que tenemos, pero vamos a ponerle... Casi decir la música más maravillosa. Llevo en mis oídos. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música, que para mí es la palabra del pueblo argentino. Se me pone la piel de gallina. Ya lo decían los griegos, todo en su medida y armoniosamente. Ese es el secreto de la revolución. Bueno, mira, en Botellas al Mar lo tenemos al general también. No nos El priamos. trasvasamiento generacional no significa tirar un viejo por la ventana todos los días. Eso. Qué maravilla. Y cuánta verdad. Y cuánta verdad. Bueno, qué lindo tenerte por acá. Bueno, ¿cuándo es 1 de mayo? La semana que viene, no, el lunes de la otra. de la otra semana. Ahí fue cuando Perón nos dijo... ¡A que se vayan esos estúpidos imberbes que gritan! ¿Y qué hiciste en ese momento vos? ¿Te quedaste? Casi me puse a llorar, porque estaba frente a la catedral con Teresita Rodríguez, que estaba, que era una compañera, arriba de mis hombros para escucharlo bien al general. Yo qué estado tenía, que Teresita Rodríguez era robusta, y me la banqué todo el acto, todo el discurso de Perón, que era larguero. Y cuando Perón terminó de decir estúpidos que gritan, tiraba una raya al medio por Avenida de Mayo, al lado del Cabildo, hasta la Casa Rosada. Del lado derecho estaba la derecha, como corresponde. Es Mata, y la derecha sindical pesada de aquellos tiempos. Y del lado izquierdo estaba yo ahí frente a la catedral y veía todo ese frente, que era la juventud, que era todo la juventud peronista, la juventud universitaria peronista, montoneros, bueno, toda la juventud y toda la izquierda. Y como en las películas de Danny Kaye, en que los arqueros tiran las flechas al aire y se llena el cielo, se oscurece con las flechas pasando, se tiraron las pancartas, la juventud al sindicalismo y el sindicalismo, y se tiñó el cielo. Yo vi pasar las pancartas para un lado y para el otro, y por suerte como se dividieron las aguas con el Jordán, y la juventud se retiró. Yo creí que iba a ser una masacre. Perón jugó fuerte ahí. ¿Vos en ese momento tuviste una imagen de lo que iba a venir? No, es que ya estaba lo que iba a venir. Ya había comenzado. Ya estaba, claro, sí, ya estaba. Bien. Gerardo, bueno, te vamos a liberar, pues ya hace media hora que estás con nosotros. La verdad que te lo agradecemos en el alma. No, yo les agradezco a ustedes. Además, viste que el grado de cholulismo que tenemos todos, entonces estar charlando y tomándonos mate con vos, la verdad que para mí es un privilegio, te lo digo en serio. Para mí también. Bueno, gracias. Bueno, recordamos entonces que Gerardo va a estar esta noche a las 21 horas en el Gran Plaza Teatro haciendo Un Judío Común y Corriente, y seguramente te vamos a ver y te vamos a saludar después de la función. Ustedes dirán ahí. Muy bien. Muchas gracias. No, Mil gracias, Gerardo, en serio. Un abrazo, gracias a ustedes. Bueno.
Y bueno, y seguimos el programa con esta alegría que tenemos de haberlo tenido a Gerardo, escuchando y recordando el nacimiento de Liliana Herrera ya el 22 de abril, y vamos a escuchar El Cosechero.